Que Dios bendiga a este hermoso pueblo de Dios y a todos sus ministros, obreros que trabajan en su obra, en su viña, para la gloria del Señor. Quiero traerles un corto tema en el cual meditemos, como siempre hacemos con su palabra, y reflexionemos de las cosas que suceden a nuestro alrededor y de lo que estamos a punto de vivir. Ustedes escuchan que casi los hombres de Dios y mujeres de Dios están hablando y predicando y enseñando sobre catástrofes que vienen al mundo y catástrofes tremendas en las cuales el ser humano no las ha vivido nunca, pero las va a vivir. Pero hay mucha gente que se burlan y hay mucha gente que no entiende o no comprenden esto, no entienden esto, que creen que nosotros lo sabemos todo. Sí, lo sabemos todo porque todo está escrito en este libro sagrado llamado la Biblia, que es la palabra de Dios. Y por medio de su Santo Espíritu que nos revela, que nos lleva a este entendimiento, podemos discernir su palabra, comprender su palabra y pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para que Él nos revele las cosas que debemos de hablar. El tema de hoy se titula Nuestro reloj profético. Nuestro reloj profético. Lo invito muy cordialmente para que vaya allí en Mateo, capítulo 24, versículo 29. Que vaya a Isaías 13, 10, 13. Que vaya a Ezequiel 32, 7. Mateo 24, del 3 al 8. Y Apocalipsis 12, 11 y 10. Nuestro reloj profético. Las profecías son nuestro reloj. Y la palabra que tenemos, cuando nos fijamos, meditamos en Él y oramos a Él, estamos con Él, en comunión con Él, nos damos cuenta. Quiero invitarle para que vengamos acá, antes de orar, a leer en Mateo 24. En el versículo, vamos a leer el versículo 29 de Mateo 24 y entendamos bien lo que la palabra de Dios nos explica, nos llena y nos satisface. Ahí está la verdad. Escúchenla bien y medítela. Dice su palabra de la siguiente manera. E inmediatamente después habla después de la gran tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es cuando aparece la señal del Hijo del Hombre que todo lo va a ver. Antes no. Pero las potencias de los cielos se están moviendo a tal manera que si usted se va a Isaías 13, escúcheme bien, Isaías 13, en el capítulo 10, se va a Ezequiel 32, 7, y se va al Apocalipsis 6, 12 al 13, usted se dará cuenta de muchas verdades que están aconteciendo a nuestro alrededor, pero seguimos dormidos porque no queremos entender ni comprender lo que el Señor nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Que estemos alerta. No es para que nadie se asuste, porque hay mucha gente que, ay, no me hable de eso porque me da miedo, yo no quiero oír más de eso. No, es que eso es lo que nos tiene a nosotros despiertos, para que usted se cuenta, si usted se va al YouTube o se va al Facebook o se va a las redes sociales, se dará cuenta cómo los grandes hombres de Dios están hoy poniendo en alerta a este mundo, a la humanidad, valga la redundancia, para que nos preparemos, para que estemos prevenidos de las cosas que vienen a este mundo, que las vamos a pasar, porque estamos en un principio de dolor como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, estamos entrando en un principio de dolor. Nuestro reloj profético, las profecías y la palabra del Señor, pero hay que ponerse en contacto con Dios, en comunión con Dios. Hermanitos, hermanitas, en Isaías 13, en el versículo 10 al 13, allí comienza la profecía y comienza Isaías en esta profecía en el cual nos habla, escúcheme bien,
en el año de 1948. 1948. Allí comienza nuestro reloj profético a enseñarnos a nosotros dónde estamos. Y nos vamos a las profecías y encontramos en Mateo 24, del 3 al 8, cuando los discípulos se le acercaron al Señor cuando Él estaba sentado y se le acercaron y le preguntaron al Maestro Jesús sobre qué señales iban a ver para estar ellos prevenidos, porque ellos pensaron que era en aquel tiempo de estas señales de su segunda venida al Señor a llevar su iglesia. Allá en Marcos 13, en el capítulo 13, versículo 3 al 23, encontramos parte de estas profecías. El maestro contesta como contestó Isaías en Isaías 13, del 10 al 13. ¿Qué contestó el maestro? Lo que hoy nosotros estamos hablándole al mundo entero para que no duerma, para que despierte. ¿Qué es lo que hoy hablamos nosotros? Estamos hablando de las profecías. Estamos hablando proféticamente cómo el mundo, o sea, el ser humano, va a sufrir o estará sufriendo entre muy poco, óigame bien, estará viviendo señales que se van a cumplir. Hay señales bastante muy serias ahí en el libro sagrado que ya están cumplidas y otras que se están cumpliendo y se van a cumplir. Estas señales proféticas dichas ya por los grandes hombres de Dios como Isaías, Jeremías, Ezequiel y el apóstol Pablo, que habló sobre la venida y el rapto de la iglesia. Hermanitas, hermanito, iglesia de Dios, usted sabe cómo el mundo está hoy. El mundo está de cabeza, está en oscuridad. ¿Quién lo tiene así? El espíritu del anticristo, porque la bestia, el anticristo, no ha salido. Usted lo sabe como iglesia de Dios y como estudioso de la Biblia, que el anticristo todavía no está en el mundo. Pero el espíritu del anticristo tiene a este mundo de cabeza en oscuridad. Escúcheme bien. Y el Maestro Jesús lo testifica en persona. ¿Qué es lo que dice él? ¿Cómo el mundo va a ser castigado? Entre muy poco vamos a ver lo que está sucediendo y vamos a sufrir nosotros también por la maldad, por la iniquidad, por la soberbia, por la altivez, por aquellos, escúcheme bien, que se escudan en una religión para no buscar de Dios, que se escudan en una religión para no tener confianza en Dios, ni tener comunión los unos con los otros, y pierden todo lo que es el amor, la bondad, la misericordia de Dios. Su altivez, su soberbia, su iniquidad lo apartan de la verdad. Estamos pasando por algunas pruebas, porque muchos, usted dirá, pero don José, el pueblo de Dios también está pasando pruebas. Sí, muchos de nosotros como hombres de Dios, como siervos del Señor, estamos pasando pruebas un poco difíciles. El Señor nos dice, ¿qué es lo que nos dice el Señor en su palabra? ¿Qué nos enseña el Señor en su palabra? Que estas pruebas sirven para usted, hermanito, escúcheme bien, para usted, purificarlo más. ¿Qué es purificarlo? Santificarlo más, acercarse más a la presencia de Dios y que usted tenga confianza más en esta palabra, en el Espíritu Santo que hoy mora en usted. Es una purificación, porque Él quiere purificarnos como el oro. Así dice su palabra, quiere purificarnos como el oro fino, refinado. Así nos está haciendo Él en estos momentos, o así nos está pasando por este horno de fuego que estamos pasando, con algún dolor, con alguna enfermedad, con algo que nos haya sucedido, o tal vez con problemas económicos, tal vez con problemas de muchas índoles, en su hogar, con su esposo, con su compañera, con su compañero, con sus hijos. Puede ser prueba de muchas índoles, y usted dice, pero no son hijos de Dios. No son pueblos de Dios, sí, somos pueblos de Dios, pero Dios nos está pasando
por una purificación para dejarnos como el oro, fino, pero fino. Y aunque los cielos y la tierra se va a estremecer, porque se van a estremecer con todos esos actos que vienen al mundo, nosotros, óigame, estaremos de la mano de Dios. Y aunque esto se estremezca y que esto sea castigado por la misma naturaleza, nosotros estaremos de la mano de Dios. Es lo que hoy tanto el hombre de Dios como la mujer de Dios estamos recordando, estamos ministrando esta palabra del Señor. No hablamos por hablar, mucho bla bla, nada de esto, no. Damos los textos bíblicos. Si usted quiere meterse a las escrituras, métase ahí. Se va a Mateo 24, 29, se va a Isaías 13, 10 al 13, se va a Ezequiel 32, 7, se va a Mateo 24, 3 al 8 y Apocalipsis 12, 10 al 13. Usted métase ahí y se dará cuenta que la iglesia del Señor está siendo en estos momentos purificada por juego. Y es en juego. ¿Usted recuerda aquellos hombres que estaban allá en Babilonia cautivos? Aquellos jovencitos israelitas, ¿cómo fueron purificados? En un horno de fuego. Los metieron ahí. Pero allí estaba el ángel de Jehová para salvarlos, para librarlos. Ahí estaba Daniel. Ahí estaban sus amigos, pero fueron salvados por Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy con usted, hermanita, hermanito, purificándolo. Si usted es un verdadero creyente en el Señor, un verdadero cristiano y cree en esta palabra del Señor, usted se dará cuenta que la prueba de fuego viene, tenemos que pasarla, pero esto nos purifica más y nos abre más el entendimiento y las ganas de hablarle al mundo como el Señor nos manda que lo hagamos. Allá en Mateo 24, 29, en Isaías 13, 10 al 13, Ezequiel 32, 7, léalo, pero métase a las Escrituras. Nos acercamos a estos grandes momentos y momentos dramáticos, podemos decirlo sin necesidad de atemorizar a nadie. Nos acercamos a grandes momentos dramáticos de la historia de la humanidad, de la historia de la raza humana, que esto va a sufrir grandes calamidades y grandes trifulcas hoy en día. Las profecías, miren, todo lo que viene, todo lo que se dice se está cumpliendo. No hay nada que no se vaya a cumplir. Todo lo que está aquí, por eso no inventamos nada. Ni es que somos grandes profetas, no, es que las profecías están en este libro sagrado, en la Biblia. Si nosotros escudriñamos la Biblia y estamos en contacto con Dios, en comunión con Dios permanentemente, nos vamos a dar cuenta de las cosas antes de que sucedan, porque Dios las está revelando. Así lo registra el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Del versículo 9 en adelante, así lo registra. Todo está siendo revelado. Así que lo que enseñamos es para despertarlo a usted de ese dormir. Es para despertarla a usted, hermanita. Ya no juegue más de viva, ya no juegue más de vivo, ya no juguemos más de vivo. Pongámonos de acuerdo con el Señor y pongámonos de acuerdo, no con una religión, ni con el pastor, ni con el sacerdote, nada de esto. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nos vamos directamente a la palabra, lo que la palabra nos enseña. Y que hay siervos, sí, que tenemos que confiar en los siervos, sí, pero hay siervos que verdaderamente demuestran lo que están enseñando, demuestran lo que Dios está haciendo con ellos. Y esto es lo que nosotros queremos. Por eso son nuestras oraciones permanentemente. Ahora, en la mañana, en la tarde, a toda hora oramos. ¿Para qué? Para que tengamos esa comunión con Dios, para que nos amemos los unos con los otros, para que el amor vuelva a renacer en nuestros hogares y en el mundo entero y se termine tanta matazón, tanta obra del diablo que usted la está viendo, la está viviendo. Hoy hay que salir con mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en todo lo que hacemos, lo que hagamos, tenemos que tener cuidado. Hermanito, yo espero que esta corta reflexión le ayude a usted a meditar en dónde está parado. Si usted se mete en las escrituras, se da cuenta dónde está parado. Y ya no mucho bla bla, sino que vamos a lo que Dios quiere que enseñemos. Nuestro reloj profético son las escrituras, las profecías. Si nos metemos allí, nos damos cuenta de muchas cosas que cuando empiecen a suceder, que está pronto para verse esto, escúcheme bien,
Y váyase usted a las redes sociales para que se dé cuenta cómo están hablando los hombres de Dios de las cosas que vienen difíciles para el ser humano. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hermanita, te amo en el amor del Señor. Y pido a Dios que pueda buscar de Él antes de que estas cosas comiencen a acontecer o a suceder. Dios te bendiga, Dios te guarde, te cuide y te proteja. Pedimos al Dios de los cielos que nos llene con su bendición, que nos dé de su amor. Vamos a hacer una oración antes de despedirnos para que Dios nos envuelva con su Santo Espíritu. A todos los que están ahí detrás de la pantalla, a este servidor y a todos nuestros vecinos y a todos. Mi buen Señor, mi buen Padre, venimos delante de tu presencia para darte honor y gloria por toda tu palabra que has puesto en mi boca y por todos los hermanos que están participando, escuchando, mirando, Señor, en la pantalla de este celular, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias infinitas porque sé, Dios mío, que has abierto el corazón, has tocado el corazón de cada uno de ellos para que ellos comprendan y entiendan. Esto se termina. Escúcheme bien, hermanita, nuestro reloj profético está llegando a la hora indicada. Ahí va, llegando a la hora indicada. Y señalará el día y la hora, nadie la sabe, ni el mismo Jesús, pero las señales están cumplidas. Dios te bendiga, Dios te guarde, te cuide y te proteja. Amén y amén. Bendiciones.